Habacuc levanta un clamor específico. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Aquí el profeta no está pidiendo cualquier intervención, está clamando por una manifestación visible, poderosa y reconocible de la obra de Dios en la historia. La expresión aviva tu obra implica que Dios haga nuevamente visible lo que ya decidió hacer, que muestre su poder en un momento difícil y que Dios intervenga de manera evidente. Y cuando dice hazla conocer, está pidiendo algo aún más fuerte, y que la obra de Dios no pase desapercibida, sino que sea revelada claramente a los hombres. Este clamor encuentra su cumplimiento perfecto en la cruz de Jesucristo, porque la cruz no fue un evento oculto ni simbólico, fue la manifestación pública, histórica y visible de la obra redentora de Dios, a quien Dios puso como propiciación, va a decir Romanos 3:25. Despojando a los principados, los exhibió públicamente, dice Colosenses 2:15. La cruz cumple exactamente lo que Habacuc pidió. Dios avivó su obra, ejecutando su plan eterno de redención, y Dios la hizo conocer, exponiéndola públicamente ante el mundo. No fue un acto escondido, fue un acto revelado. La muerte de Jesucristo ocurrió en un lugar visible y delante de multitudes. Y dice Lucas en el capítulo 23, en el verso 35, y sentado el pueblo estaba mirando. Además, eventos sobrenaturales acompañaron la cruz. Tinieblas sobre la tierra, dice Lucas 23:44. El velo del templo rasgado, dice Mateo 27:51. Dios estaba haciendo conocer su obra, no solo a Israel, sino al mundo entero. Teológicamente, la cruz es el lugar donde Dios se revela completamente, porque en la cruz no vemos solo un sufrimiento, vemos quién es Dios realmente. En la cruz vemos su justicia. En la cruz, Dios muestra que el pecado no queda sin consecuencia. El pecado fue juzgado, pero no cayó sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Dice Romanos en el capítulo 3, en el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios no ignoró el pecado, lo juzgó en la cruz. Y en la cruz vemos su amor. Pero al mismo tiempo Dios muestra algo sorprendente. Él no nos rechazó. Él decidió salvarnos. Dice la palabra, pero Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, va a decir Romanos 5 en el verso 8. Mientras nosotros fallábamos, Cristo moría por nosotros. En la cruz vemos su sabiduría. Y aquí está lo más profundo. Dios resolvió el problema del pecado sin dejar de ser justo y sin dejar de amar. Eso solo podía hacerlo un plan perfecto. La cruz no fue improvisación, fue el plan eterno de Dios. La cruz no solo nos salva, nos muestra quién es Dios. Ahora, hermanos, amigos, ¿cómo mirar esto hoy? Muchos hoy tienen una idea equivocada de Dios
un Dios lejano, un Dios duro, un Dios que todo lo permite. Pero la cruz corrige todas esas ideas. Si quieres saber cómo es Dios, mira la cruz, mira la cruz. La cruz también responde a una pregunta profunda: ¿cuánto vales para Dios? ¿Cuánto vales para Dios? ¿Sabes? Vales la vida de su Hijo. La cruz también nos recuerda algo serio. El pecado no es pequeño, porque necesitó una cruz. Y si Dios hizo visible su obra en la cruz, tú no puedes quedarte indiferente. La cruz exige una respuesta: arrepentimiento, fe y rendición. La cruz es el lugar donde Dios habló más claro que nunca. Allí mostró su justicia, su amor y su sabiduría. Y hoy, esa misma cruz sigue hablando. La pregunta no es si Dios ya se reveló. La pregunta es: ¿cómo estamos respondiendo tú y yo a esa revelación? A veces pedimos que Dios obre sin darnos cuenta que ya ha obrado de la manera más grande en la cruz. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, escribe Pablo en Gálatas 6:14. Nuestra vida debe estar centrada en esa obra ya revelada. La cruz no es un mensaje oculto ni complicado. Dios ya la hizo visible, la hizo clara y la hizo suficiente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice Hechos 16:31. No necesitas buscar otra señal. Dios ya hizo conocer su obra. Habacuc clamó: aviva tu obra, hazla conocer. Y Dios respondió, no en silencio, sino en la cruz de Jesucristo. Allí su obra no solo fue realizada, fue revelada, fue expuesta y fue proclamada. La cruz es la evidencia eterna de que Dios sí interviene en la historia. Y cuando lo hace de manera que el mundo no pueda ignorarlo. Pero aunque la cruz revela la obra de Dios, todavía queda una pregunta: ¿cuál es el resultado final de esa obra? La respuesta no está en la muerte, sino en la victoria. Porque cuando la ira de Dios cayó sobre el pecado en la cruz, parecía el final. Pero 3 días después, Dios hizo memoria de su misericordia, y lo que parecía derrota se convirtió en vida eterna. Te esperamos mañana. En la ira, acuérdate de la misericordia, la resurrección.